Buenas noches, doctora Nakazaki. Bienvenido a Todo se sabe. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo está usted? Trabajando. ¿Usted cree que va a ser posible indultar a Alberto Fujimori? ¿Cree que, digamos, con esta serie de procesos judiciales que tuvo, sentencias, sería dable que se le indulte? No me cabe la menor duda que jurídicamente corresponde que el presidente Fujimori obtenga un indulto humanitario, porque de acuerdo a las normas internacionales que regulan esta figura, el indulto humanitario procede frente a toda clase de delitos, delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, delitos comunes, por razones humanitarias, médicas, ancianidad, que permiten establecer lo siguiente: si una enfermedad, el Parkinson, el Alzheimer, hace que el preso ya no solo pierda libertad, que es lo único que puede quitar la cárcel, no existe pena de pérdida de la salud, no existe pena de muerte progresiva, entonces si esta enfermedad o le da a un hombre de 90, 95 años, ya la cárcel, además de quitarle libertad, le quita salud o le quita vida, el derecho internacional exige que se ponga fin a lo que denomina penas inhumanas o crueles. Entonces Alberto Fujimori califica perfectamente para un indulto humanitario. ¿Usted cree que en este momento Alberto Fujimori tiene un trato cruel en la DIROES? Un excelente servicio de salud que se le brinda, y sin embargo quincenalmente tiene que salir de emergencia al hospital porque se evidencia de la manera más elocuente que a pesar de una buena atención médica, esta no es suficiente para poder lograr un tratamiento médico adecuado. Esta patología cardíaca que ahora se le ha presentado y que el doctor Aguinaga explicará perfectamente, ha llevado a que, por ejemplo, incluso hasta en taxi de emergencia lo tengan que sacar, porque cuando se presenta esta crisis cardíaca, si no se logra un control adecuado, el infarto coronario, el infarto cerebral son problemas inminentes o peligros inminentes, perdón. Así que sí hay un buen servicio de salud, pero ese servicio de salud, recuerda, Milagros, que son 12 años de cárcel, ya 80 años y patologías que van aumentando. Entonces es obvio que la cárcel ya no solo le quita la libertad, sino le quita la vida o le quita la salud. Si Alberto Fujimori no obtiene un indulto humanitario, se va a morir en la cárcel. Y eso, a mi modo de ver, no es justo. Pero, ¿y qué le respondería usted a personajes políticos que dicen que darle un indulto a Fujimori es enrostrar que la lucha contra la corrupción no sirvió de nada, que la lucha contra la defensa de los derechos humanos no sirvió de nada y que finalmente este indulto sería un triunfo de la impunidad? Varias cosas. Primero les diría que no se puede analizar con reglas de básquet el fútbol, o sea, con política no se puede analizar un indulto humanitario. Vamos por partes. La impunidad supone que no haya un proceso o un castigo. Las víctimas tienen derecho a la verdad. Y esto se plasma a través de un proceso donde se establece la culpabilidad de una persona y tienen adicionalmente derecho a que el delincuente cumpla la pena legal. Pero la pena legal, por ejemplo, una persona está condenada a 30 años por violación sexual de un menor de edad y en el año 18 se vuelve psicótico. Entonces el gran dilema de la humanidad que es, así sea psicótico, ¿lo dejamos que se pudre en la cárcel o no? O sea, el indulto humanitario tiene otra lógica. Y me llama mucho la atención que un defensor de derechos humanos solo quiera los derechos humanos para meter a la cárcel, pero no quiera los derechos humanos para respetar la prohibición de la pena inhumana cruel. Porque la misma madre, del mismo vientre que nació el delito de lesa humanidad como figura para impedir la impunidad, tuvo mellizos, como tú, que es, 1, el delito de lesa humanidad, 2, la prohibición de la pena inhumana o cruel. ¿Y qué se califica como pena inhumana o cruel? Cuando hice el indulto humanitario del presidente Fujimori, tuve el cuidado de poner todos los casos que se ha dado indulto humanitario. Y si bien el presidente Fujimori no estaba en el caso más grave, tampoco estaba en el caso
menos grave porque se ha dado indulto humanitario. Se ha dado indulto humanitario por diabetes mellitus, a condenados por terrorismo, por razones humanitarias. Entonces no hay que analizar en función qué delito cometió. Lo que hay que evaluar es cuál es su estado de salud en un penal. Si el estado de salud es adecuado, no corresponde el indulto humanitario, caso de Crucillat. Lo de la enfermedad se fingió, no existió la prueba real, se anula el indulto humanitario. Y regresó a prisión. Así es. Si no procede, o sea, si el presidente Fujimori no califica, pero hasta donde tengo conocimiento, la primera vez hubo una junta médica de 12 médicos que establecían desde esa época que Alberto Fujimori era un paciente de pronóstico reservado. O sea, la cárcel ya no permite que los tratamientos médicos cumplan su propósito. Entonces, él califica perfectamente, como repito, para un indulto humanitario. Pero el indulto es sinónimo de perdón, ¿no es cierto? El indulto ordinario es sinónimo de perdón. ¿Y el indulto humanitario es el mecanismo que el derecho internacional ha creado para que se respete la prohibición de la pena inhumana o cruel, donde no solo está el presidente Fujimori en el Perú, hay un universo de decenas de personas que por edad o por enfermedad ya deberían salir de la cárcel. Ok, me queda claro ese punto, pero al final el indulto humanitario es perdón, o sea, en estricto consecuencia, o sea, le perdonan todos sus delitos. El indulto ordinario sí está analizado como un perdón, la amnistía como un olvido, ya. Y el indulto ordinario o político, indulto por razones políticas, sí, como un perdón. Ese es un perdón, pero el indulto humanitario tiene otra naturaleza. Ya, pero al final de cuentas se le perdonan los delitos. Es la conclusión de la pena. La conclusión de la pena. La conclusión o la finalización de la pena por considerarse que es una pena inhumana o cruel que está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y si hay algún proceso pendiente, qué sucede? La misma suerte, porque ¿para qué se le procesa a una persona? Para que si se le encuentra culpable vaya a la cárcel. Sí. Pero si el indulto humanitario determina que por razones de salud ya no puede estar en la cárcel, ya los procesos no tienen razón de ser. Por eso el indulto humanitario alcanza para la condena y cualquier otro proceso que puede existir. Pero sí, a ver, si Fujimori es merecedor de un indulto también humanitario, bajo lo que usted ha contado, también lo debería de merecer el general Nicolás de Bari. Definitivamente. Como hemos conversado en otra oportunidad, él literalmente es un vegetal porque no tiene ninguna capacidad de movimiento y lo único que tiene es conciencia. Y en el penal... O sea, en una cárcel peruana hay un reo... Yo he visto reos caminando desnudos, psicóticos, que ya no saben en qué mundo están, porque el psicótico pierde contacto con la realidad. Conozco internos que están con Parkinson, conozco internos que están con Alzheimer, conozco internos que están con SIDA, tuberculosos. El problema es que el indulto humanitario debe ser parte de una política, pero como lamentablemente con el caso de los narcoindultos se desprestigió la figura de los indultos, entonces el gobierno entró a una inercia absoluta y ahora prácticamente no otorga indultos humanitarios. O sea, usted lo que nos está diciendo, doctor Nakazaki, es que en las cárceles peruanas hay gente que literalmente se está muriendo detrás de las rejas. Yo te conté la vez pasada y lo repito, cuando voy a ver al general Hermosa, hay 2 médicos que atienden todas Piedras Gordas 2, que son varios mini penales en uno. Nunca los logro encontrar porque están atendiendo pacientes por otros lados. Entonces, quien cuida al general Hermosa y a 2 momias vivientes, 2 hindús, no sé qué nacionalidad son, pero están muy flacos y parecen momias vivientes, los cuida un paciente, un interno que es paciente de tuberculosis. O sea, esas 2, lo que usted decía la vez pasada, 2 momias, ¿siguen ahí? Bueno, hasta la última vez que los he visto, sí. Tengo patrocinadas que están en la parte del pabellón de mujeres donde se tienen que sortear. Hay un sorteo para ver quién alcanza atención en consultorio por un médico, porque son demasiados los requerimientos de atención médica. Esa es la realidad. Sí hemos visto por la huelga de salud. Si hay déficit del sistema de salud para las personas que están libres,
y hay todo un colapsamiento del sistema de salud, imagínate cómo serán los penales. Ya, pero yo quiero tocar este tema porque, en efecto, creo que los que defendemos los derechos humanos tenemos que ver los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, no solo puedes defender los derechos... O sea, derechos humanos para encarcelar, pero no derechos humanos para aplicar. Pero, por ejemplo, le hago la pregunta. En primer lugar, para un indulto humanitario, ¿se necesita el pedido del familiar? O sea, ¿se necesita que un familiar lo pida? El ordinario sí. Para humanitario... Ese es un buen ejemplo, porque como el ordinario es un perdón, entonces el rey le dice, pide que te perdone. O sea, cuando Ollanta Humala dijo que la familia me pida, fue para hacer un indulto político, un indulto ordinario. Bueno, las razones que habrá tenido, pero él... Yo sé, pero, o sea, yo sé que ahora él es su cliente, pero luego vamos a hablar de eso. Pero en ese momento, cuando él dijo que la familia me pide, nadie me pidió, y luego la familia fue y le entregó... Entendimos que era un indulto humanitario, porque es el ¿ordinario único... o humanitario? Porque es el único en el cual calificaría el presidente Fujimori. Darle un indulto ordinario lo pondría en una situación muy difícil al presidente Fujimori. Entonces, para un indulto humanitario no se necesita necesariamente que el familiar lo pida. Dos vías. Lo puede solicitar el afectado, el interno y su familia, o se puede dar de oficio. Porque responde al cumplimiento de un compromiso internacional que es la prohibición de la pena inhumana o cruel. Ya, entonces le voy a seguir preguntando. Por ejemplo, los familiares del general Nicolás de Bari, ¿cuántos años ya lleva preso? Si el presidente Fujimori tiene 12 años preso, el general Hermosa tiene 14 a 15 años preso. Ya. ¿Ellos han pedido un indulto humanitario? No. ¿Y por qué no? No. Si está en estado vegetal. Estamos esperando que se den las condiciones, ¿no? O sea, lo que usted está diciendo es que los gobernantes... Esto es bien complicado, porque yo sé los delitos que han cometido, ¿no? Pero también en la otra orilla uno no puede también permitir que una persona en estado vegetal esté en la cárcel, porque para empezar necesita atención. ¿Y quién lo va a atender? No puede ni siquiera cumplir. Tú ingresas a un régimen penitenciario, por ejemplo, para tener una hora de patio, para salir, desplazarte. Pero si eres una persona inmóvil, años ya inmóvil, no estamos hablando de meses. ¿Cuántos años? Por lo menos 4 o 5 años. Pero ¿y quién lo atiende? ¿Cómo hace sus necesidades? Ese enfermo de tuberculosis, que bueno, entre comillas, ojalá siga preso, porque si ese chico se va, no hubiera quien lo atienda. Y hablamos de Piedras Gordas 2. A los señores que usted dice que son dos momias, sí. ¿Quién los atiende? ¿El mismo? Recuerdo, era impresionante, nunca los escuché hablar. Siempre con la mirada perdida, son como faquires. Pero, como esas personas que atendía Santa Teresa de Calcuta, igualitos, del mismo color, flaquitos. Pero ¿y esto saben los jefes del INPE? Bueno, pero son dos médicos y tienen una población pues de 2.000, 3.000 personas, ¿no? Por eso digo, saltan los problemas de la salud pública, pues multiplícalos a la millonésima. Pero ¿no? al margen de, bueno, yo sé que nos compete hoy día Alberto Fujimori, pero a mí no me dejan entrar, de verdad no me dejan entrar a los penales. O sea, lo estoy intentando, pero me cierran la puerta porque soy periodista, ¿no? Pero al margen de esto, o sea, un Estado de Derecho, un país democrático, o sea, no puede tener a gente así en una prisión. Y está bien que con los narcoindultos usted, como dice, se distorsionó todo, pero... Los presos están al final de la agenda social, ¿no? Porque este es un país todavía con muchas carencias, ¿no? Nosotros estamos creciendo, pero hemos salido de un hoyo, ¿no? Pero todavía, obviamente, no somos un país desarrollado. Y al fondo de ese hoyo están los internos. Al fondo, pues en escala social, en agenda social, pues el preso siempre está al final, ¿no? Fujimori está en un hoyo privado, hoy compartido por Humala, ¿no? En el caso del presidente Fujimori, yo no discuto las condiciones carcelarias, ni siquiera la atención de salud. Primero, pues no sería honesto en hacerlo, pero creo que es la mejor demostración que pese a esa excelente atención de salud, la quincena en taxi se le tiene que sacar volando porque el corazón no se puede controlar. Entonces, para usted, ¿realmente sería un gesto humanitario si es que el presidente Kuczynski le otorga el indulto?
Yo estoy convencido. A mí me parece absolutamente injusto que Alberto Fujimori muera en la cárcel. No corresponde. ¿Y usted cree que si no lo indultan va a morir en prisión? Definitivamente, no me cabe la menor duda. ¿Hace cuánto que no lo ve a Fujimori? Bueno, lo estoy viendo regularmente, ahora lo visito. ¿Y cómo lo ve? Obviamente cada vez más deteriorado, ¿no? Un cuello muy deteriorado, y ahora con el tema del corazón. Cuando conocí al presidente Fujimori, su patología era solamente oncológica y tenía una presión muy alta, ¿no? Que es parte, es una constante en su familia, pero la cardiopatía, los problemas... No existía. No existían, eso se ha desarrollado en el penal. 12 años de cárcel no son por gusto, no por más del tamaño de la cárcel, es cárcel. No, la cárcel es un infierno para cualquier persona. Y bueno, imagino también con sus últimas tensiones familiares también debe estar medio cabezón, ¿no? Bueno, él es un hombre muy cercano y que ama mucho a sus hijos, ¿no? O sea, a lo largo de los años... Yo cuando tomé la defensa siempre me preguntaba por qué los hijos se quedaron con el papá. Y ya cuando una vez que los conocí, el amor paterno-filial entre ellos es muy grande, ¿no? Sus hijos ingresaron a política por amor a su padre, para ayudarlo, ¿no? Eso lo testimonio. O sea, por eso me parece muy injusto que, sobre pretexto de luchas políticas, pongan en duda el amor de padre, de hija, padre de Keiko y de Kenji, ¿no? Bueno, yo sinceramente no creo ni siquiera que Keiko y Kenji estén peleados, o sea... Yo tampoco. ¿Usted tampoco? Sí, a mí me cuesta creer, quien conoce la historia de los Fujimori... Hay una gran relación entre ellos, ¿no? Sí, claro. Debe ser parte también Yo creo que es un tema de acento y de estilos en la lucha por la libertad de su padre, ¿no? Y entonces usted lo ve un poco más deteriorado. Claro, pero sí, mucho más deteriorado. Sí, pero ¿y él tiene esperanza de que lo indulte Kuczynski? Ese es un gran problema, porque basta los comentarios públicos permanentes. El peor cáncer para un preso es que tenga una esperanza falsa de libertad. Yo creo que no hay nada que destroce más a un preso que generarle este tipo de expectativas, ¿no? Por eso, bueno, yo comento este tema porque hay mucha desinformación sobre el indulto humanitario, y por eso, dos sentimientos, digo, mejor me callo para no generar este tipo de expectativas, pero también por otro lado veo mucha desinformación, y más bien te agradezco que me permitas explicar qué es el indulto humanitario, ¿no? Se dice, por ejemplo, la Corte Interamericana prohíbe el indulto ordinario, que hay secuestro, que si hay secuestro no se puede dar, el indulto ordinario, que no ha pagado la reparación civil, el indulto ordinario, que eso ha cometido delitos graves, indulto ordinario. El indulto humanitario tiene otra lógica, tiene otra mecánica. En el indulto humanitario no se pregunta quién ni qué hizo, sino qué tiene. Eso es lo que determina. ¿De qué se enfermó? Eso es lo que determina el indulto humanitario. O sea, ¿usted cree que el presidente Kuczynski debería de establecer una política de indultos humanitarios para otros también? No solo para el presidente Fujimori. Hay un universo de personas. Siempre he pedido a la Comisión de Justicia del Congreso, al ministro de Justicia, ahora que tanto tiempo ha trabajado en el sistema de justicia, hay que tener una data exacta de cuántos internos enfermos hay, qué enfermedades tienen y qué edades tienen. Esa data hay que manejarlo, y vamos a encontrar más de un centenar de personas que califican para indulto humanitario. Claro, porque los familiares también pueden pensar, ¿no? ¿Y por qué solo Fujimori? Yo estoy de acuerdo, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. No solo debe ser el presidente Fujimori. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo esto es una especulación, claro, de hecho... Solo está en la esfera del presidente de la República, nadie más. Solo él sabe lo que va a decidir. Efectivamente. Bueno, antes de darle la bienvenida al doctor Alejandro Aguinaga, tengo que hacerle la pregunta de rigor. ¿Qué pasó? Hoy día usted ha comunicado en el Twitter de que va a ser el abogado de Ollantumal y de Nadine Heredia. Me integro al equipo de abogados. Eso era lo que quería que se aclarara. Los abogados que están dando una dura batalla es el doctor Julio César Espinosa y Wilfredo Pedraza, más un equipo de jóvenes abogados que están tras ellos,
y Alberto Tarola en el ámbito del derecho constitucional. Entonces lo que voy a hacer es integrarme al equipo y aportar mi experiencia para poderlos apoyar. O sea, el equipo ahora serían Julio César Espinosa, Wilfredo Pedraza, Alberto Tarola, Alberto Tarola. Y usted, 4. Más unos colegas adicionales. Más ¿no? unos colegas adicionales. Sí, Julio César Espinosa trabaja con 2 jóvenes y muy trabajadoras abogadas. O sea, 6. Yo voy a intervenir en el caso. ¿Quién es el general? Bueno, acá entre abogados no hay un comando, ¿no? Siempre hay un comandante, por favor. Yo he estado investigando antes de entre abogados no lo hay, ¿no? Cada uno aportará su experiencia y... Bueno, es como el PSG ahora, ¿no? Neymar, Cavani, ¿no? Mbappé. Qué horror, entonces, Dios mío. Cada uno. Es claro, casi el Real Madrid, el Barcelona. No, digamos, cada uno con su experiencia y especialidad. No es que usted va a ser el comandante en jefe. Yo, ¿quién soy para ser comandante? No, simplemente aportaré mi experiencia y mis conocimientos en garantizar un juicio justo. Ok, entonces usted se une a este equipo de abogados que es casi un estudio jurídico, por la cantidad. Bueno, no, un estudio jurídico tiene otra característica, ¿no? Literalmente lo que tú bien has dicho es un equipo de abogados. Es un equipo de abogados, increíble. Porque un estudio y dígame una cosa, usted ha estado averiguando qué pasó, porque claro, todos nos hemos quedado realmente sorprendidos. Lo que me han contado quienes lo conocen a usted y quienes tengo mis fuentes, ¿no?, judiciales, me han contado que usted hace como unas 2 o 3 semanas ya estaba en serias conversaciones con la pareja. Bueno, dirigentes del Partido Nacionalista me contactaron a raíz de una posición que incluso he reflexionado contigo respecto al tema de la prisión preventiva, ¿no? ¿Quién fue el dirigente que lo llamó? Bueno, ya en su momento va a haber una presentación oficial, por eso discúlpame que no de... Lo que he dado por el momento son mis razones personales para asumir la defensa del presidente, ha dicho pero los términos se harán conocer en su momento, ¿no? Claro. Usted ha dicho que asume la defensa porque cree que la prisión preventiva es arbitraria. Efectivamente. Espero que la Corte Suprema acepte esta casación porque nunca se ha analizado cuál es el criterio fundamental para a la mitad. Una cosa es al inicio de un proceso, un juez hace un pronóstico de cuál va a ser el comportamiento de la persona en el proceso. Pero a la mitad de un proceso, estando cerca a un juicio, cambiar la comparecencia por prisión preventiva tiene reglas muy estrictas que a mi modo de ver no se han cumplido en este caso y ojalá la Corte Suprema acepte la casación para poder generar algún tipo de jurisprudencia sobre este tema. Claro. La casación se vería entre 8 y 10 meses, ¿no? Depende. Primero, como es una casación extraordinaria, primero tiene que calificarse si se admite, porque como también he comentado en otra oportunidad, el grueso de prisiones preventivas la Corte Suprema no las conoce. Solo conoce algunos casos de prisión preventiva cuando entiende que hay motivo para desarrollar jurisprudencia, que es donde nosotros ojalá podamos encajar, que no existiendo jurisprudencia sobre cuáles son los criterios para cambiar de comparecencia a prisión preventiva, entonces la Corte Suprema se pronuncie sobre este tema. Pero, digamos, la Corte Suprema se va a pronunciar, yo calculo que el próximo año, ¿no? Vamos a ver, depende de la calificación. Pero, de acuerdo a su experiencia en los tribunales. Por ejemplo, si tú puedes correr una casación, recuerdo con mi colega y amigo Aurelio Pastor, logramos en 6 meses que se califique la casación, ¿no? Ya, por eso, sería el próximo año. Puede ser. Yo calculo que la Fiscalía antes de fin de año ya debe estar acusando y espero que con el abultamiento de pruebas, luego viene OAS, doctor Nacasa, y que con OAS usted está pero ya rematado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por eso, pero yo espero que que la Fiscalía llegue antes de la casación, o sea que ahí ya diríamos plancha quemada, ¿no? Vamos a ver, no, acá no hay plancha, sí, menos quemado, por suerte me gusta más el agua que lo quemado, pero vamos a ver en su momento. ¿Usted cree en la inocencia de Ollanta Humala y de Nadine Heredia? En su momento vamos a discutir los términos de la defensa. En este momento, como te repito, solamente he explicado las razones por las cuales he asumido su caso.
Sí pienso que hay una detención arbitraria, como lo he señalado, y ya en su momento se explicará cuál va a ser la estrategia de defensa, que lo haremos con el equipo y conforme determine nuestros patrocinados. Claro, o sea, yo entiendo que usted cree que hay una arbitrariedad, pero la pregunta es muy directa y muy cerrada. ¿Usted cree en la inocencia de Ollanta y de Nadine? La cosa es que yo formo parte de un equipo de abogados. Y ellos creen en la inocencia. Pedraza ha dicho que es inocente, Otárola se muere todos los días aquí en este sillón diciendo que son inocentes, Paloma. Yo no lo creo, por ejemplo. Yo sinceramente no creo. Yo creo que Ollanta y Nadine realmente son, y ahora viene Boas, y después se va a descubrir muchas cosas más. Pero por eso... Vamos a verlo, vamos a ver en su momento. O sea, no cree. Muy bien, usted solo ha asumido... Eso señalas tú, yo no estoy señalando eso. Yo lo que estoy respetando, lo que estoy respetando, es el acuerdo que hemos establecido con el equipo de abogados de comunicar... Que Ollanta y Nadine le han dicho, si le preguntan algo, ¿ustedes se quedan callados? Con el equipo de abogados hemos decidido la manera como se va a presentar la defensa, pero para tu tranquilidad te puedo adelantar que para que exista delito de lavado de activos, tratándose de aportes, el origen de esos aportes tiene que ser ilícito. Y ahí vamos a tener bastante pan para rebanar. No te preocupes, ¿para qué te agotas en un solo programa? Yo no me agoto. Vamos a conversar bastante sobre ese tema. No, al contrario, a mí me divierte todo esto, porque ¿sabes lo que más me divierte? Sí. La ironía del destino. Ollanta y Nadine, tanto que criticaban bueno, tantos adjetivos le mandaban a Alberto Fujimori y a usted le han hecho bullying los nacionalistas. Ay, doctor Nakazaki, claro que sí. Siempre la relación, yo conozco al presidente Humala desde que era candidato en la primera elección. Y también quería que lo defienda, madre mía. Lo conozco hace muchos años y siempre ha habido una relación de gran respeto. No, sea, no comparto eso y ya en su momento podré explicar, tú sabes que no me caracteriza el silencio, pero en su momento, y tampoco ser tibio y no tener convicción, tengo convicción que vamos a construir para que ellos puedan tener una defensa justa. Y lo que sí te puedo señalar, ya que has planteado el tema de inocencia o culpabilidad, es que hay que diferenciar claramente lo que es un aporte de lo que es un soborno. El aporte tiene su propia normatividad. Para que el aporte, y no solo es para el Partido Nacionalista, sino para todos los partidos, para que el aporte pueda constituir lavado de activos, el origen de ese aporte tiene que ser ilícito. Y ese es un tema que tú como periodista acuciosa analiza y ya más adelante vamos a conversar. Claro, era tan ilícito era tan lícito, bueno, podría plantear la pregunta de dos maneras. Era tan lícito que Nadine y Ollanta lo declararon. Tan limpia era la plata que entró y ellos dijeron, por si acaso, señores, nos está entrando 3 palos. Pero ahí hay un tema muy interesante respecto a que en la realidad del sistema político peruano lo que existe es el aportante anónimo. Ay, doctor Nakazaki, no sea vivo. Perdóname, tú revisa, porque lanzo con todo respeto, revisa el señor Añaños a quién le aporta. No sé, ¿a quién le aporta? ¿Usted seguramente sabe? A nadie, ¿no? Porque como no aparece de repente en los registros, no aporta a nadie. No lo sé. La realidad del Perú, es que todos aportan. Es que el aportante... Recuerdo mucho la primera vez que vi una entrevista de Dionisio Romero. Ya. Entonces él decía que había calculado mal, porque había aportado al PPC, ya, había aportado al APRA, e incluso un pedazo de aporte le había dado a la izquierda, pero no había aportado al presidente Belaúnde pensando que no ganaba en la segunda elección. Claro, se había aportado a todos, pero es bien raro lo que usted está diciendo, porque entonces Ollanta Humala y Nadine Heredia tienen que cambiar su declaración. Ellos nunca han admitido un aporte, ellos no han admitido nada, ellos han dicho que todo esto es un invento. ¿Sabe lo que han dicho, doctor Nakazaki? Yo le refresco la memoria. No, pero perdóname. Pero un segundito. Sí, pero es que no me la tienes que refrescar por algo muy concreto. ¿Por qué? La declaración oficial de una persona es la que da en el juicio. Todas las otras declaraciones son declaraciones preliminares, son reglas del proceso. ¿Que al fiscal no vale? Ya en su momento... ¿Lo que le dice al fiscal no vale? Cuando comienza un juicio, y ya no voy a hablar del caso, cuando comienza un juicio, la primera etapa del juicio es, se le pregunta a la persona, ¿desea usted o no ser interrogada? La persona dice, me acojo al derecho al silencio o acepto ser interrogado. Recién cuando acepta ser interrogado, establece cuál es su posición que va a sostener en el juicio. Pero ¿y cuando le dice algo al fiscal, eso no vale?
Todas son declaraciones preliminares. La única declaración oficial... Qué interesante. ¿Cuál va a ser la posición oficial? O sea, déjate de mentir, le va a decir. Te lo pongo por... Es que estás por... No. Es que es bien interesante lo que usted está diciendo. No, pero déjame jalarlo al otro lado. Okay. ¿Cuál es la posición oficial del fiscal? La posición oficial del fiscal es la que presenta en su acusación. Toda otra tesis anterior son preliminares. Recién la posición, ¿cuándo sabremos qué delitos, qué pruebas, qué caso tiene la fiscalía? Cuando formule su acusación. Y frente a esa acusación se responde. Todo lo demás es preliminar. Pero un segundito. Entonces, las declaraciones que ellos dan en fiscalía... Bueno, lo de los medios me queda claro que no vale, ¿no? Es chepibola porque cuando ella salía y decía es mi agenda, no es mi agenda, es mi letra, no es mi letra, y le decía a sus amigos periodistas, ¿no? O cuando Humala salía y decía, no hemos recibido nada de Odebrecht, esto no es... O sea, cuando todo eso no importa. O sea, lo que usted me está diciendo es que eso eran calentamientos. No calentamientos. O sea, eso no importa hasta el día del juicio. Son declaraciones preliminares, pero respondiendo a tu pregunta, ¿tiene que un procesado cambiar su versión o no? Su versión oficial es la versión que dé en el juicio. Bueno, yo no soy abogada, usted lo sabe, siempre aprendo mucho con ustedes. Pero acuciosa periodista. Pero ¿no se supone que cuando uno guarda silencio vale lo que le ha declarado al fiscal? Si uno guarda silencio en el juicio, por ejemplo. Las declaraciones de una persona ni absuelven ni condenan. Son las pruebas. Las pruebas. Claro. Lo primero que tiene que preocuparse la fiscalía. Las pruebas. ¿Tienen pruebas, doctor Nakazaki? Vamos a ver, recién igualmente, las pruebas, ¿cuándo se van a conocer? Cuando se formule la acusación. En este momento lo importante para mí es el tema de la casación y tratar de establecer que a mi modo, desde mi perspectiva jurídica, hay una prisión preventiva arbitraria. Lo demás irá desarrollándose en el tiempo. De acuerdo. Quiero hacerle una pregunta relativa a su experiencia profesional. ¿Usted ha mandado sus apreciaciones a esta discusión que hay sobre la casación en la Corte Suprema? Por la Universidad de Lima, sí, yo soy profesor, claro, yo soy profesor principal de Derecho Penal en la Universidad de Lima y bueno, conozco bastante temas de lavado de activos, entonces mi facultad me ha designado y yo he aportado un amicus curiae, sí. Ajá, o sea que, bueno, podría haber algunos precedentes que le sirvan para el caso. Bueno, trabajamos ahí sobre... Recuerda que participo en los dos casos de lavado de activos más importantes que tiene la justicia penal peruana, que es el caso de la familia Sánchez Paredes y el caso de Luis Valdés Villacorta. Así es. Entonces conozco con bastante detenimiento, conozco con bastante detenimiento lo que la Fiscalía denomina su tesis de autonomía máxima, que pretende que en materia de lavado de activos se configure y se condene solo con un patrimonio que no se puede explicar. O sea, si tú tienes una casa y no explicas el origen, para la Fiscalía eso ya es lavado de activos. Entonces, hay varios quienes sostenemos lo contrario. Entonces, han convocado a todas las facultades de Derecho del Perú, y usted ha mandado sus apreciaciones por mi facultad, ¿no? Ah, muy interesante, eso quería saber. Entonces, tú sabes que la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, nuestra casa mater, de estudios, por supuesto, no se puede sustraer a este debate y recurre, pues, dentro de sus profesores a alguien que tiene experiencia, ¿no? Yo imagino que Ollanta también habrá medido eso, ¿no? ¿Quién ha defendido a más supuestos lavadores? Tienen que evaluar, pues obviamente un paciente evalúa a los médicos que lo pueden ayudar. No, está clarísimo. Doctor Nakazaki, y entonces no es pro bono, ¿no? Yo realizo muchas defensas pro bono, en este caso no, pero ese tipo de elementos ya lo vamos a hacer público cuando haya formalmente... Ya no las razones por las que yo asumo una defensa. Pero perdón, yo tengo que sonreír porque bueno, tú puedes se supone que ellos no tienen plata. O sea, se supone que ellos son nacionalistas y que creían en los pobres y en la inclusión. Una pregunta, si tienen 6 abogados, ¿de dónde están sacando tanta plata? ¿De lo que recibieron? ¿De los aportes? ¿Cómo es? Lo que te puedo señalar es que son abogados serios. Pero usted es bien caro, doctor Nakazaki. Sí, doctor Nakazaki es caro. No es así. Yo defiendo todo tipo de personas. Yo soy como un médico. Mi padre nunca le ponía precio a la salud de una persona.
Yo no le pongo precio a la libertad de una persona. Depende de la persona. Depende de la persona. Pero, ¿no? Por ejemplo, en este momento ha surgido este problema de esta madre que injustamente está siendo considerada narcotraficante. El congresista Belaúnde me convoca y tengo que ir. Sí, y usted lo está haciendo ad honorem, ¿no? Y le hemos agradecido públicamente por haberlo hecho. 50 miembros de SWAT, policías que vienen siendo perseguidos con el invento del Escuadrón de la Muerte, también de manera gratuita. Entonces, cumplo mi responsabilidad social de abogado de la mejor forma posible. No, yo lo sé. Y espero tratar de tener contentos a todos, pese a que mi vocación no es de panetón, ¿no? ¿Cómo de panetón? Bueno, es que el panetón le gusta a todos. Qué horror. Bueno, yo sé, y yo he dicho públicamente, le hemos agradecido por defender a Ana Vergara. Así es. Ahí la madre que está siendo acusada y que piden, ¿no? Bueno, tiene una denuncia penal. 8 a 15 años. Imagínese. Bueno, entonces, solo la última pregunta. No hay un comandante en jefe, todos se ayudan. Somos un grupo de abogados que se ayudan entre ustedes. Muy bien. Usted no me quiere decir hoy si cree o no en la inocencia de ellos. Lo único que le parece no corresponde. Lo que pasa es que ahorita tirando. Lo menos conveniente ahorita es revelar la estrategia. Esa estrategia será conocida en su momento, porque ya la fiscalía. Pero creer en inocencia no es estrategia. Bueno, vamos a ver. Porque un abogado puede estar convencido de que su cliente es culpable, pero le va a ayudar a que la pena sea menor, a que salga mejor librado. Usted defiende a varios culpables, ¿no? No es una defensa de pena menor, y ya te adelanté hasta donde corresponde, que tengo claro que si se trata solo de aportes y no se trata de actos de dinero que impliquen la afectación de actos de gobierno, obviamente no se ha cometido ningún delito. ¿Y qué pasa, más claro no puedo ser? ¿Y qué pasa si OAS? Bueno, vamos por eso, proceso por proceso. Yo no puedo basarme en supuestos. Parte por parte. Yo no me baso en supuestos, me baso en un caso que estoy conociendo y tengo clara la diferencia entre lo que es aportes y lo que es sobornos. Los sobornos son delitos, los aportes no son delitos, más allá que sean anónimos o no. Los aportes no declarados, ¿qué es? No son delitos. No es delito. O sea, yo mañana puedo armar mi partido Huanca. Si el origen es lícito. No era lícito, pues era de la caja 2. Pero ¿cómo sabes tú que Ay, pero Marcelo Odebrecht lo ha revelado, por Dios santo. Te invito a que revises el acuerdo de los Estados Unidos que establece las fuentes. Y no aparece doctor, y está hablando ilícita. como nacionalista, qué bárbaro. No. Yo no hablo como nacionalista, yo lo que hablo es, me estoy remitiendo al acuerdo. Marcelo Odebrecht ha contado que había una caja 2, que todo era parte de sobornos. Perdóname, pero tienes que diferenciar, pero tranquila, tienes que diferenciar origen de finalidad. Si tú con tu dinero que te rompes el alma para conseguirlo, contratas a un sicario y lo mandas a matar, el fin del dinero es ilícito, pero el origen del dinero es lícito porque es producto de tu trabajo. Entonces hay que diferenciar origen de finalidad, que son dos temas completamente distintos. Si yo en este momento, con la plata con la que me rompo el alma trabajando como abogado, decido sobornar a un policía, la finalidad es ilegal, pero el origen del dinero es legal porque es producto de mi trabajo como abogado. Eso en su momento se va a discutir. Pero es delito sobornar. El soborno. Pero no, por eso es que estoy diferenciando que recibir aportes de recibir sobornos. Son dos figuras distintas. A mí me queda claro que era ilícito. Pero bueno, a mí me puede quedar claro y eso no está en el juicio. Entiendo tus sentimientos, pero no son materia de este proceso. Evidencias. No, las evidencias son las que existen en los procesos. Claro, vamos a escuchar. El día del juicio a mí me va a encantar escuchar el match point, ¿no? Porque eso va a ser un match point, un ring de box entre usted, el fiscal Juárez y el fiscal Vela. Bueno, lo que sí te puedo garantizar es que vas a ver una defensa muy seria. Y los dos fiscales son re serios. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Eso va a ser la fuerza del mal con 6 abogados contra la justicia y la lucha contra la impunidad. Me haces acordar entonces a Fernando Vivas, ¿no? ¿Y quién dice qué es lo malo y lo bueno? Acá es un debido proceso donde hay una parte que es parte acusadora y parte de defensa. Ya, mañana, y las dos contribuyen a un juicio justo, así que no hay buenos ni malos. Mañana hacemos un partido. Yo lo hago, mi partido Huanca al poder.
que no sé, pues, que Odebrecht y que OAS y que Camargo y Correa y no sé cuantitos me manden plata. Yo voy a usar a mis mejores amigas para pitufiar. Pues el pobre Chío Calderón va muerta con OAS, ¿ah? Va muerta, no sé qué le va a pasar, pero a todos les voy a decir, voy a apuntar en mi agenda, cada uno me da 9.000, 9.000, 9.000. Luego, después de años, Marcelito dirá que sí me dio plata, pero luego todos van a decir que no hay ningún problema. Doctor Nakazaki tampoco nos vea la cara, entonces, ¿no? para eso, ya no hagamos juicio, ajusticiamos a las personas y preguntamos. Tiene que haber un debido proceso, entonces, pero a lo que voy es que usted no puede negar la culpabilidad. No, es que la culpabilidad se determina en un juicio y ahorita me vas a servir como ejemplo. Justo con Rosa María Palacio, yo le decía a Rosa María, me decía que es un juicio, que es un juicio mediático. No. Perdóname. Es que un juicio mediático, un juicio mediático es cuando se declara a una persona culpable sin que siquiera exista un juicio. Ese es el gran problema del Perú cuando se junta justicia, prensa y política. No, a mí no me compare con gente que no es periodista. Me va a perdonar que me ponga en mis 13. Pero estás en el mismo problema, porque estás señalando que son culpables sin que exista juicio. No, doctor Nakazaki. Yo nunca le hice propaganda a Nadine Heredia con que es mi letra, no es mi letra, me lo ha dicho en un WhatsApp privado. Discúlpeme, pero yo nunca le falto el respeto. A mí no me falta el respeto comparándome con esa señora que ha dicho atrocidades de gente y media. Pero el tema concreto es que tampoco puedo aceptar que tú declares que son culpables personas sin que exista el juicio. No. Yo digo lo que ha sucedido. Entonces mañana yo hago mi partido. Es que lo que ha sucedido es que no les se puede. Han dado plata. No, es que sí. La verdad se establece en un juicio. Ya, ok, sí, de acuerdo. Solo esa última pregunta. Tu hipótesis periodista. ¿Que les dieron plata? Tu hipótesis periodista, pero mira, si frente a ese tema, por eso, como hay un juicio mediático, mejor reservo mi defensa para presentarla en el juicio que donde debe. Todo lo que importa es lo que va a pasar en los tribunales. Declarar culpable a una persona de manera anticipada es un juicio mediático y daña la justicia. Así es. Eso sí es verdad, porque hay gente que está presa injustamente. ¿De acuerdo? Y con el poder político lo han hecho. Pero la pregunta es, ¿ellos han aceptado que recibieron dinero? Lo que te puedo señalar es que no han cometido delito de lavado de activos y eso en su momento se va a demostrar. Eso es lo que le han dicho. No, eso es mi conclusión jurídica luego de haber estudiado el caso. Que no han cometido delito de lavado de activos. Doctor fiscal Juárez, bueno, no puedo hacer un match point con ustedes en los medios. Bueno, en su momento, ¿no? ¿Usted aceptaría? No, en su momento en los tribunales. ¿No? Tú sabes, a mí no tengo ningún problema si quiere discutir conmigo. Doctor Nakazaki, usted es la muerte. No puedo, en serio. Bueno, yo sí quiero ver el juicio. Y yo sí creo en el debido proceso. Va a ser público. Tiene que ser público. Pero para que exista ese debido proceso hay que crear las condiciones. Doctor Nakazaki, ¿usted también lo va a defender con Madre Mía? Si le tiran piedras en la Bombonera, entonces el Perú no puede jugar bien. No. Y justamente por juicios mediáticos... Aunque yo soy como Chale, por si acaso. ¿Que usted se va a bajar el pantalón? No, yo no me corro ahí, agarro la pelota. No, y le pum, ¿a quién se la va a tirar? No, el que se bajó el pantalón fue Perico León. No fue Chale, ¿no? No, Chale le tiró la pelota a Perfumo. ¿A quién se la va a tirar? ¿Al fiscal Vela? Es mi amigo, es una buena persona. ¿Son amigos? Usted es amigo de todos, ¿no? Bueno, como todos los médicos en el hospital somos amigos. Es amigo de Roy Gates. Roy Gates se fue porque, bueno, es mi teoría personal. Fair play. Yo creo que Roy Gates se fue porque nadie le mintió. Ojalá no le estén mintiendo, doctor Tito Nakazaki. Ha explicado las razones por las que se fue. Nadie le cree, pero bueno. Bueno, pero yo sí le creo. Ya, doctor Nakazaki, ¿usted lo va a defender con el juicio Madre Mía? Yo soy abogado en el caso de lavado de activos. ¿Solo para el caso Odebrecht o también para el caso...? Los arrebatos no llevan a nada, relájate. ¿Eso le han dicho? Sí. A ver, no puedo creerlo. Sí. Creo que era para ti, te has confundido de galleta. No, dice, los arrebatos no llevan a nada, te espera tu amiga afuera. Qué raro. Buena galleta. Yo también creo que los arrebatos no llevan a nada. Escúcheme, entonces, ¿el caso OAS también lo va a ver usted? Estamos en el caso del lavado de activos. Todo OAS, todo se va a mezclar, ¿no? Depende de qué acuse el fiscal finalmente, ¿no? Todos son hipótesis. Recién el día que acuse sabremos cuál es su posición oficial. ¡Ay! Pero, por favor, Catalina, dame un segundo. Doctor Roy Gates, ¿yo puedo decir lo que usted me está diciendo en el WhatsApp? Tiene 3 segundos para decirme sí, no.
3 segundos, doctor. 1, 2. Me dice que no lo puedo decir. Le ha mandado un misil teledirigido. No, misil, un mensaje. No, que me va. Ustedes son amigos. Por supuesto. Pero yo creo que Roy Gates se fue porque a Nadine le mintió. Cada abogado tiene su tiempo. Nadine es bien mentirosa, doctor. Acuérdese cómo ha cambiado de versión. Hasta ahora hemos tenido una conversación fluida, ¿no? ¿Y cómo está ella? Ya, en serio, ¿cómo está ella? Bueno, como toda persona que está privada de la libertad y lejos de su familia, ¿no? Ten presente que tiene hijos chicos. Por supuesto. ¿No? Entonces, obviamente, tiene que estar en una situación compatible con este drama que vive ahora. Complicado, claro. ¿Y él cómo está? Igual, pues lejos de su familia, ¿no? ¿Y quién es el que...? Bueno, eso no es, eso es algo casi doméstico. Le quería preguntar sobre las redes, pero no le voy a preguntar. Muchas gracias, doctor Nakazaki. A ti mismo. Mucha suerte. Chao. Doctor Nakazaki. La mano del doctor Nakazaki está fría. Quiere decir... El aire acondicionado. Que en el lenguaje corporal o en la temperatura del cuerpo, la pregunta que no ha contestado, ojalá algún día la pueda hacer. ¿Él cree realmente en la inocencia de Ollantumala y de Nadine Heredia? Nos ha dicho que en el futuro lo dirá. Por lo pronto cree que no es lavado de activos. Doctor Vela, por supuesto que más que bienvenido para regresar a esta silla roja y responderle al doctor Nakazaki, que ya entró con la pierna en alto a defender a la expareja presidencial. Me voy a la pausa, regreso con el